Hola compañeros, ¿me podría confirmar si se ve y se escucha, por favor? Sí, Gracias. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a tener un contenido bastante cargadito porque vamos a ver varios ejemplos. En este caso, primero vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer, con los conceptos básicos. Hoy vamos a revisar un poquito lo que son arrays, funciones, procedimientos, y luego de eso vamos a ver un poquito de teoría y regresaríamos a código con un ejemplo de un menú y una carga de un archivo. Para los que tenían ahí problemas con la carga de archivos, vamos a dar un ejemplo para que puedan avanzar con esa parte. Sí, contame, María. Auxi, disculpa, yo quería saber si no tendrías algún video o algo así de cómo generar el HTML, porque ya llegué a esa parte y ya no pude seguir por eso, entonces sí me gustaría seguir trabajando en eso hoy, pero la verdad es que no he encontrado nada en internet que me ayude o agrega alguna librería o algo así, entonces no sé si hay alguna otra forma, pero no la he encontrado. Fíjate que voy a buscar si hay algún material de apoyo para eso, pero la idea es que yo mañana voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo aquí en clase. Así que si no encuentro nada hoy, pues mañana lo complementaré en clase. Si no, si encuentro algo hoy, pues te comparto ahí, lo comparto ahí por el grupo de WhatsApp. Y si no encontrará algo, pues mañana se daría aquí en clase. Gracias, súper. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya ven mi pantalla del Visual Studio Code. sí, Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son arreglos. Si se dan cuenta, pues ahorita sería la clase número 2. Vamos a crear un nuevo folder con la clase número 2. Y aquí dentro, pues vamos a crear un nuevo archivo con el nombre de Java Fundamentals 2. Ya con eso terminaríamos los fundamentos y empezaríamos a ver. Aquí tengo mi clase. Pues de igual forma recordemos lo que teníamos acá. Lo que vimos ayer está ya en el repositorio por si no lo han podido ver. Y recordemos siempre utilizar, o siempre para que inicie el flujo del código, tenemos que tener todo dentro de nuestro método main. Entonces, tengámoslo acá. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué son los arreglos? Básicamente los arreglos son colecciones de datos. En este caso, pues serían del mismo tipo y tienen por así decirlo, la limitante en Java de que los arreglos son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Solo vamos a colocar aquí algo de título, arreglos, para que les vaya quedando a ustedes. En este caso, primero tenemos los arreglos. Vamos a ver. Arreglos unidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son de una dimensión nada más. ¿Y cómo serían estos arreglos? En este caso, por ejemplo, declaramos el tipo del arreglo, que en este caso lo voy a colocar como int, seguido de corchetes, seguido del nombre de la variable, en este caso números, igual. Y aquí dos cosas. Por ejemplo, cuando conocemos qué archivos van a ir directamente, los podemos agregar. Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, los podemos agregar perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando no conocemos qué archivos van a ir en el array? En este caso, vamos a hacer lo mismo. Números desconocidos, por ejemplo. Conocidos. ¿Y aquí qué pasa? Falta algo. Colocarle como son estáticos, el tamaño no puede cambiar. Si se dan cuenta, aquí como le agregamos los elementos de una vez, no hace falta agregar el tamaño porque automáticamente sabe que el tamaño va a ser de 5 elementos. De la posición 0, recordemos que siempre empiezan a 0, hasta la posición 4. Pero acá como no le indicamos, sí hay que colocarle, por ejemplo, que va a ser de 4 elementos, por ejemplo. Si se dan cuenta, esas serían las dos formas de declarar un array. En este caso, una, cuando conocemos los elementos, vamos a ver acá, cuando conocemos los elementos y cuando desconocemos los elementos. Pero tenemos que saber
o tener una noción de cuántos elementos van a haber para indicar el tamaño. Desconocemos los elementos. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo le hacemos nosotros para indicarle o tener una lista dinámica? También existen. Y esas son precisamente las que tienen ustedes prohibidas en su práctica, ya que son más fáciles de utilizar. Ahorita vamos a ver cómo. Solo que vamos a jugar un poco con estos arrays para que vayamos entendiendo cómo funcionan. Como primer punto, obtengamos el primer elemento de mi array. En este caso, ¿cómo lo obtenemos? Colocamos el nombre del array, en este caso números, seguido de corchetes, y aquí en los corchetes básicamente colocamos la posición que queremos encontrar. Por ejemplo, quiero que me ayuden. Si quisiéramos obtener el número 3, ¿qué número tenemos que colocar acá en el corchete? 2. El 2. El 2, correcto. ¿Por qué? Porque empezamos a contar desde cero. 0, 1 y 2. Entonces, básicamente, por eso es que tenemos acá, encontraríamos el número 3. Ahora vamos a correr o ejecutar el programa para verificar que sí sea el 3 el que esté acá. Efectivamente, el 3. Entonces, estamos bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo que quiero es recorrer mi array? O sea, ir verificando, o eso sirve mucho, ¿verdad? Porque pues, en su práctica, si no estoy mal, les pide verificar qué producto existe. Por ejemplo, mandar un nombre y ver si existe o no existe. Para eso sirven los recorridos de los ciclos. En este caso, pues para recorrer un ciclo for, vamos a recorrer el, el arreglo números con un for. En este caso, pues acá vamos a imprimir todos los elementos de mi array. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un ciclo for. En este caso, recordemos la sintaxis. Será for, paréntesis, el contador. En este caso, vamos a crear una variable i igual a 0. 0, porque recordemos que nuestro array empieza en 0. Entonces, básicamente, para que pongamos tener todas las posiciones, la condición, ¿se acuerdan? ¿Y qué condición podemos hacer acá si queremos recorrer nuestro array? Pues la condición acá sería que mientras el contador no se pase de la longitud del array, porque si se pasa de la longitud del array daría error, ¿verdad? Porque el array aquí, si se dan cuenta, va a llegar hasta la posición 4, porque empezamos de 0. Entonces, mientras el contador no se pase de la longitud de nuestro array, ¿y cómo hacemos eso? Números.length. Length básicamente nos indica la longitud del arreglo. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría? La acción que va a pasar en el for. En este caso, el i va a ir sumando para ir cambiando de posición en el arreglo. ¿Y qué hacemos acá? Eh, elemento en posición i es igual a... Y colocamos, por ejemplo, cómo accedemos literalmente a la posición de la iteración, porque recordemos que por cada iteración queremos ir recorriendo un elemento. En este caso, números, y le pasamos el i. ¿Por qué el i? Porque es nuestro contador y empieza en 0. Bueno, empezamos en 0, primero va a tener la posición el número 1. Luego cambia, cuando termina acá, a 1, va a tener el 2, y así sucesivamente por cada elemento de nuestro array. En este caso, pues con eso estaría. Y vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, esto es un ciclo. Solo lo escribimos una vez y miren cuántas veces se ejecutó. Las que indicamos, ¿verdad? En este caso, pues elemento en posición 0. Vamos a dejar un espacio acá. Elemento en posición 0 es igual a 1, en posición 1 es igual a 2 y así sucesivamente. Con esto, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O estamos bien? Cualquier cosa me interrumpen ahí por... Solo por una decirme. cosa, Ajá. un poquito más arriba, ahí abajo del arreglo, ahí donde dice, cuando desconocemos los elementos, ahí como era, que ahí me perdí. Hay dos formas de declarar un arreglo, pero recordemos una constante, son estáticos, no pueden cambiar de tamaño.
Entonces, hay dos formas. Cuando conocemos qué elementos se pueden o van a estar directamente en el array, los agregamos así. Int, corchetes, el número de la variable, e igual, y la asignación de valores. En este caso van a ser 5 valores, por lo que el array no puede cambiar. Pero ¿qué pasa cuando creamos un array, pero no sabemos qué valores van a venir? Por ejemplo, sus productos. No sabemos qué productos van a venir. Entonces, en este caso, creamos la misma estructura hasta acá, pero acá, luego del signo igual, aquí creamos un new. Este caso va a ser un nuevo arreglo y aquí en este espacio le colocamos la longitud. Si te das cuenta, es lo mismo que acá, solo que acá no conocemos los valores, pero le indicamos este espacio va a tener, ese espacio reservame y yo luego te voy a ir pasando los elementos. Todavía no sé cuáles son, pero te los voy a ir pasando conforme pase el tiempo. Esa sería como la Ok, diferencia. En uno conocemos ya los valores de inicio y en el otro no, pero reservamos el espacio para luego poder añadirlos. En este caso te quedó un poco claro, compañero. gracias. Me confirmas ahí. Sí, todo bien. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí se dan cuenta, creamos los elementos, pero también podemos editarlos. En este caso, vamos a modificar elementos. ¿Cómo modificamos un elemento del array? Pues básicamente, si se dan cuenta, quiero quitar, por ejemplo, el número 2. Entonces, números, ¿en qué posición? Empiezo a contar de 0, 0, 1, el 1. Bueno, ahí está. ¿Y qué le vamos a poner ahora? Que sea un -7, por ejemplo. Y recorramos nuevamente o literalmente imprimamos el array. En este caso vamos a hacer números en la posición 1 para ver si se actualizó. En la posición 1. Y efectivamente se actualizó el -7. Si se dan cuenta, así de sencillo es actualizar un valor que se vaya a actualizar. En este caso, pues vamos a colocar aquí elemento para que les quede a ustedes más descriptivo. Modificado de mi array en índice 1. Ahí está. Ahí. Pero ¿qué pasa cuando este array no nos alcanza? Porque básicamente si se dan cuenta acá solo tenemos de una dimensión. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos dos dimensiones, que hay filas y columnas? Ahí ya se convierte en una matriz. También se puede hacer. En este caso, vamos a copiar esto que está por acá. Salto de línea. Arreglos multidimensionales. Va. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo declaramos un arreglo multidimensional? O básicamente una matriz. Aquí es int, pero aquí en vez de un corchete serían dos. ¿Por qué? Porque van a haber filas y columnas. Acá solo había una fila, literalmente. Pero acá van a haber filas y columnas. Entonces acá se colocamos aquí matriz, por ejemplo. Y si conocemos los datos, pues podemos iniciar. En este caso, pues se declararía igual. Solo aquí va el punto y coma. Y acá, como ya conoceríamos los datos, pues empecemos a llenar. En este caso, 1, 2, 3, coma, porque esa es una fila, y llenamos sus columnas. 4, 5, 6, sería la segunda fila con sus columnas, y luego la tercera fila, por ejemplo, hagámoslo de tres filas y tres columnas, 3 por 3, 7, 8 y 9. ¿Qué pasa acá? Tenemos nuestra matriz, pero aquí cambia la cosa. Si queremos acceder, por ejemplo, accediendo al elemento 1, 2 de mi matriz, ¿por qué coloqué acá 1, 2? Porque aquí ya tenemos dos dimensiones. Si se acuerdan, en este caso teníamos solo uno, por eso para acceder solo accedíamos mediante un número, pero aquí son dos. Le indicamos la fila y le indicamos la columna. Y recordemos que siempre empieza a contar de cero. Entonces acá, ¿qué obtendríamos? Ahorita lo vamos a descubrir. Matriz en 1, fila 1 con una 2. Entonces corramos.
Si se dan cuenta, 6. ¿Por qué? Fila 1, esta es la fila 0. Fila 1, bueno, aquí lo encontramos. Y la columna 2, 0, 1, 2. Y justamente el 6 que indica acá. Así se accede cuando tengamos una matriz. Pero ahora bien, ¿cómo recorremos una matriz? Porque la matriz se recorre diferente a un array, porque si se acuerdan del array solo era ir cambiando poco a poco, pero acá no. Acá recorremos una matriz de forma diferente. Recorrer una matriz. Va. ¿Cómo recorremos una matriz? ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Con ciclos for? Sumando primero el lado horizontal, después el vertical y otra vez recorriendo el lado horizontal. Exacto, muy buena observación ahí. Y si se dan cuenta, como lo dijo el compañero, ya traduciéndolo un poco acá a filas y columnas, por cada fila tenemos que recorrer todas sus columnas. Entonces, bien, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos el uso de dos ciclos for. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dar aquí recorrido de mi matriz. Primero, hagámoslo como si solamente hiciéramos un arreglo normal. Va. Mi contador como tal, 0 y menor a matriz punto length y más. ¿Qué pasaría acá, por ejemplo, si imprimimos, por ejemplo, matriz I? Corrámoslo. Va. Si se dan cuenta, recorrido de mi matriz, si se dan cuenta que me imprimió por cada posición, esto. ¿Qué es esto? Que no se entiende. Básicamente es un espacio en memoria, porque si recordemos que los arrays guardan información en memoria, y básicamente eso nos devuelve, porque no le indicamos exactamente a dónde vamos a accesar. Entonces, bien, ¿cómo le hacemos ahora para recorrer fila y por cada fila de sus columnas? Tenemos que tener un ciclo anidado. ¿Por qué? Digamos, este es el ciclo, vamos a colocar aquí, ciclo para filas. Y aquí un ciclo para cada columna de la fila actual. Entonces, ¿qué pasa acá? Iríamos con un ciclo for, en este caso vamos a colocarle J. ¿Y qué pasa acá? Aquí cambia la condición. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer que J menor que matriz punto length, pero no solamente acá, sino que acá le colocamos el 0, perdón, el I, perdón. ¿Por qué el I? Ahorita lo vamos a ver. Y luego la condicional, J más. ¿Dónde está el más? Aquí está. ¿Por qué le colocamos acá mientras J sea menor que la longitud de nuestra matriz I? ¿Por qué hacemos esto? Porque acá empezamos a recorrer la matriz. Si se dan cuenta, cuando empezamos acá, empezamos en la fila 0. Pero en la fila 0 yo quiero conocer cada elemento. Bueno, entonces, como estamos ya en la fila 0, vamos a hacer un ciclo dentro que recorra cada columna. Bueno, entonces, ¿por qué colocamos este J menos matriz I? Porque mientras J sea menor a la longitud de mi fila, vamos a seguir recorriendo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente aquí con un print. Vamos a hacerle matriz, que estamos, por ejemplo, en la fila I y en la columna J, conforme vaya avanzando mi for. Vamos a dejar un espacio acá. Pero ¿qué pasa? Hagámoslo ahora de momento. Va. Si se dan cuenta, me imprimió todos los valores así, porque básicamente recorrimos todo, está bien. Pero ¿qué pasa? Todavía podemos ordenarlo un poquito más. Si se dan cuenta, aquí termina mi ciclo de columna. Bueno, pero si se dan cuenta, esta llave azul indica que hasta aquí todo esto abarca mi fila. Bueno, entonces, bueno, termino mis columnas. Lo que quiero hacer yo, básicamente, es un salto de línea. ¿Por qué? Porque por cada fila quiero tener un salto de línea. Bueno, hagámoslo. Ahí está. Solamente así. Ahora ejecutémoslo nuevamente. Y se dan cuenta, me lo ejecutó de esta forma.
En este caso me ejecutó un salto de línea por cada fila, si se dan cuenta. En este caso, aparte, si lo quisiéramos tener cada fila por fila literalmente, le quitamos este print line. ¿Qué hace un print line? Básicamente lo que hemos venido haciendo, solo que por cada impresión que haga o cada output, básicamente hay un salto de línea. Solo le quitamos el print line, lo dejamos como print y ahora vemos que lo imprime todo por fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9. ¿Alguna duda con esto del recorrido de la matriz? ¿Puedes explicarle de nuevo un poco el ciclo for para la columna que no entendí muy bien? Si querés, vamos a abrir un Paint para que lo vayamos viendo por iteración. Va. Voy a compartir la pestaña del Paint. Permíteme. Va. Aquí estamos. ¿Ya logran ver? Ya. Perfecto. Entonces acá tendremos nuestra matriz. En este caso va a abarcar acá 1, 2, 3. Cerramos. Coma. 4, 5, 6. Disculpen ahí los números, pero sí se mira algo feo aquí en Paint, pero es para verlo un poquito más gráfico. Digamos que eso es mi matriz, ¿va? Solamente lo voy a hacer con dos filas. ¿Va? ¿Qué pasa acá? Empezamos con el primer for. Bueno, ¿pero qué le estamos indicando al for? Que va a indicar, si se dan cuenta, mi matriz tiene conjuntos. Si se dan cuenta, esta es una fila, segunda fila y tercera fila. Entonces, por cada iteración vamos a agarrar una fila. Entonces, el primer for, iniciando, agarraría esto. La primera fila completa. El primer for. Va. Pero ¿qué pasa acá? Si agarramos la fila completa, me va a imprimir la fila, pero yo quiero es acceder directamente a los elementos. Entonces, por cada fila, iniciamos un segundo for para acceder a cada columna. ¿Cómo hacemos esto? Pues como lo hemos venido trabajando, con un for tal, pero aquí le indicamos, bueno, quiero que por cada iteración vayas accediendo a la fila de la iteración. En este caso, si empezamos en la fila 0, vamos a empezar en la fila 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por cada iteración acá del segundo for, vamos a hacer aquí con amarillo, vamos a ir, bueno, en iteración 0, voy a ir en la fila 0, que ya tenemos aquí en rojo, en la posición 0. Bueno, voy a acceder a este. Luego en la segunda iteración, a este. En la tercera iteración, a este. ¿Si te das cuenta? Y como ya llegamos a la longitud máxima de la fila, bueno, aquí termina mi for, salimos de acá y hacemos un salto de línea. Y empezamos nuevamente en la segunda iteración. ¿Qué pasa en la segunda iteración? Empezamos con el for grande, el de afuera de filas, que pasaríamos a la siguiente fila, segunda fila, y el segundo for que haría, ir recorriendo elemento por elemento. Bueno, estamos en la fila, en la segunda fila, empezamos por los elementos, 4, luego 5 y luego 6. Eso es lo que hace básicamente. Mientras un for va iterando las filas, el otro adentro va iterando las columnas de la fila actual. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. Me confirmas por ahí. Sí, disculpa, entonces si el segundo for no lo dejamos adentro, realmente no funcionaría, ¿verdad? Exactamente, porque básicamente ese for lo que hace es, bueno, estamos en la fila 1, por ejemplo, entonces en esa fila voy a recorrer los elementos, o sea, sus columnas, por así decirlo. Entonces sí tienen que ir anidados. Eso se conoce como anidado cuando un for va dentro de otro, o cualquier ciclo va dentro de algo, se conoce como un ciclo anidado. Gracias, Elsie. Bueno, ¿alguna otra duda con lo que llevamos? No, gracias.
No había leído el chat. Dice, un compañero me indica que quiere ingresar a la sala. No sé si ya ingresó. ¿Me confirmas Ya, que ya ingresó el ya, compañero? Oxy, ya, Ah, ya, Oxy, ingresé. ah, bueno, perfecto. Y dice foraneado. Exacto, Pablo. Cabal es un foraneado. Entonces, de momento, ¿vamos bien con lo que vamos al momento? Imagino que sí. Cualquier cosa me interrumpe por micrófono. Y ahora vamos con las listas dinámicas. Cuando una lista ya puede cambiar de tamaño en cualquier momento. Dinámicas. Primero, ¿cómo creamos una lista dinámica? Crear una lista. Sería con una array list. Si se dan cuenta, automáticamente me lo importó. Así se importa java punto ArrayList. Y le indicamos acá de qué tipo va a ser. En este caso yo quiero que sea de strings, mi lista. Le indicamos el nombre, por ejemplo, nombres y new ArrayList. ArrayList y cerramos. Si se dan cuenta, aquí en ningún momento yo le asigné nombres y aquí en ningún momento yo le asigné un tamaño. ¿Por qué? Porque no me interesa. La verdad pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo, sin necesidad de que yo le indique mi tamaño. Entonces, ¿cómo agregamos aquí algo? Por ejemplo, nombres.add. Por ejemplo, Erwin. Nombres.add. En este caso, pues, por ejemplo, le podría poner em, Juan. Y se dan cuenta, esto básicamente lo que hace es crear una lista dinámica bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo no tuve que hacer nada más. Solamente lo que hice fue indicarle un add y eso me agregó un elemento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, quisiéramos imprimir o mostrar la lista? Para mostrar la lista es tan fácil como esto. Mostrar lista. Por ahí hagamos aquí un print. En este caso, nombres. Y le pasamos la lista con un signo más concatenando. Ahora vamos a ver listas dinámicas. Si se dan cuenta, listas dinámicas. Y aquí nombres, Juan y Erwin. Básicamente, sin necesidad de recorrerla ni nada, ya podemos ver los valores. ¿Y cómo accedemos aquí a un elemento? Si se acuerdan en los arrays con los corchetes le indicamos la posición a cuál acceder, pero acá es de diferente forma. Acceder a un elemento específico, por ejemplo, específico. En este caso, pues, accederíamos nosotros, por ejemplo, el primero de mi lista. ¿Cómo accedemos? Pues nombres.get. Aquí es con get, aquí hay palabras reservadas o métodos reservados para esto. Y le indicamos la posición. Si se acuerdan, empezamos a contar de cero. Entonces quiero obtener a Juan, por ejemplo. Le damos la posición, bueno, le dijo el primero de mi lista sería la cero. El primero de mi lista era cero. Y lo obtengo. En este caso obtendríamos a Erwin. Ahora bien, vamos a verificar si lo obtuvimos bien. Y efectivamente, el primero de mi lista va. Entonces, ahí estamos. También podemos modificar un elemento. Modificar un elemento. Nombres.set. ¿El set para qué es? Para setear un nuevo valor. Por ejemplo, en la posición 1. En vez de Juan, se va a llamar María, por ejemplo. Va. ¿Y qué pasa ahora? Hagamos un lista modificada. Nombres. Y se dan cuenta, Erwin quedó igual porque la posición 0 no la toqué, pero la posición 1 sí cambió. Ya no es Juan, ahora es María. Si se dan cuenta, eso va cambiando conforme vayamos modificando una posición. Recuerden que le tenemos que pasar el índice de cuál vamos a cambiar. Y ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿se puede eliminar un elemento? Sí, eliminemos uno. Eliminar un elemento.
Nombres, remove, para eliminar. Y en este caso le pasamos el elemento, por ejemplo, el 1. Y hagamos un print después de eliminar. Nombres. A ver cómo queda. Después de eliminar, solamente quedó un elemento, porque eliminamos la posición 1. Si se dan cuenta, con una ArrayList es bastante sencillo. Si se dan cuenta, no tuve que hacer mayor cosa, solamente ya tiene todo solo para añadir los valores como tal, por lo que lo hace muy, muy sencillo. Por eso es que en su práctica 1 está prohibido utilizarla, ya que lo que se busca es esto, que interactúen con las matrices, los arrays, para que se vayan acostumbrando. Porque no en todos los lenguajes existen esas facilidades, por ejemplo, en un ArrayList, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a los arrays convencionales y ver cómo funcionan, entenderlos más que todo. Ahora también, ¿cómo recorremos la lista? Solamente acá vamos a llenar más nombres, por ejemplo, mm, vamos a dejar acá para que haya más y que recorramos la lista. Recorrer la lista. En este caso, pues, vamos a dejar acá un print que diga recorriendo todos los nombres. Y acá empezamos con un for, pero aquí el for cambia. ¿Por qué? Si se dan cuenta, está más sencillo. Solo colocamos for, le indicamos de qué tipo va a ser. En este caso, miren, yo coloqué que iba a ser mi array list de strings, entonces colocamos acá. Cada elemento es un string. Le ponemos un temporal, que sería como el i, ¿verdad? Solo que aquí, literalmente, el temporal va a ser un elemento. Vamos a colocarle aquí nombre. ¿De dónde vamos a recorrer? De nuestra lista nombres. Entonces acá colocamos nombres. Y aquí solo imprimimos el nombre. ¿De qué nombre? ¿Qué es el nombre? Un elemento específico. Y si se dan cuenta, recorriendo todos los nombres y aquí los imprimió. Si se dan cuenta, este for es un poquito más sencillo, pero es cuando recorremos una ArrayList, por así decirlo. Ahora bien, ¿alguna duda con esto de las listas dinámicas, compañeros? Si se dan cuenta, pueden cambiar de tamaño, reducirse o lo que sea. ¿Alguna duda? Por mi parte no, pero quería preguntarle una cosa. Sí, pregúntame. Es que con las listas dimensionales, es que con la lista de una sola columna, por decirlo así, nos dices cómo podríamos ponerles, cómo poner si es que no conocemos los elementos y cómo sería para una lista en 2 dimensiones, por decirlo así, si no conocemos los elementos. Va. Vamos acá. ¿Te referís a esto? Que, por ejemplo, acá sí le di, por ejemplo, cómo colocarle la longitud más no los elementos. Sí, solo que Ah, con los dos. entonces sería básicamente lo mismo. Cuando no conocemos los elementos de una matriz, por ejemplo. En este caso sería int, los dos corchetes como siempre, matriz desconocida, va a ser igual a new int, y aquí le tenemos que dar dos indicaciones, las filas y las columnas. Sería de esta forma, mira, no conocemos los elementos, pero sí cuántas filas y cuántas columnas va a tener. De esta forma sería. Ahí sería una fila y 2 columnas. Ajá. Ok. Así sería. ¿Alguna otra duda, compañeros? Creo que todo bien, gracias a Dios. Bueno, ahora vamos con lo último que nos falta. Procedimientos y funciones. Vamos a borrar estas líneas de código acá. ¿Y cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Básicamente las dos son bloques de código que van a utilizarse, en este caso se utilizan para reciclar código, por así decirlo, mandarlas a llamar muchas veces. Por ejemplo acá, vamos a crear un procedimiento.
public static void. Vamos a poner, por ejemplo, un procedimiento cada que que nos salude, por ejemplo. Saludar. Bueno, algo más elaborado. Vamos a ver. Eh, mm, predecir futuro, por ejemplo. Va. En este caso, vamos a recibir un string, curso. Va. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, está afuera de mi main. ¿Por qué? Si se dan cuenta, vamos a cerrar acá. Está afuera de mi main, es otro aparte. ¿Por qué? Porque es un bloque de código independiente. Sí, pertenece a la misma clase, sí, pero no tiene nada que ver con mi main, es aparte. Bueno, ¿cómo es la estructura de un procedimiento? En este caso le colocamos public, en este caso para que sea público, static, porque va a pertenecer a la clase sin instanciar un objeto. El void, eso cuando es void es porque va a ser un procedimiento. Void significa que no regresa nada, no retorna ningún valor. Luego el nombre del procedimiento y luego la lista de parámetros. ¿Qué es la lista de parámetros? Es la lista de elementos que va a recibir nuestro procedimiento para funcionar correctamente. Eso es lo que sucede acá. Entonces acá, por ejemplo, ya que viene un curso, en este caso yo no conozco el curso que va a venir, solo sé que va a venir uno, y le podemos colocar todos los estudiantes del curso mm, eh, curso aprobarán el laboratorio, por ejemplo. En este caso, si se dan cuenta, este curso yo no lo conozco. No lo conozco porque viene acá, pero lo podemos enviar. ¿Y cómo invocamos a un procedimiento, por así decirlo? Pues sencillamente con esto. El nombre del procedimiento se llama predecir futuro, entonces predecir futuro. Y si se dan cuenta, aquí tengo que meter error. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando nada. Y este espera un string. ¿Qué pasa si le envío un número? Error, ¿por qué? Porque el método espera un string y le estoy enviando un entero. Ah, bueno, entonces vamos a mandarle un string, lo que solicita. Si se dan cuenta, ya se quitó el error. Y vamos a colocar aquí un son llamando al procedimiento predecir futuro. Ejecutémoslo. Y aquí está todos los elementos, todos los estudiantes del curso IPC1 aprobarán el laboratorio. Si se dan cuenta, con el parámetro que yo le pasé que se llama IPC1, literalmente me lo autocompletó. En este caso, los procedimientos tienen, por así decirlo, la particularidad que no devuelven ningún valor. Si se dan cuenta, aquí yo no devuelvo nada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos funciones? Public, ¿cómo creamos una función? Básicamente lo mismo que el procedimiento, solo que acá sí devuelve un valor. ¿Qué valor vamos a devolver? Por ejemplo, vamos a devolver un entero y vamos a colocar aquí operar tres números, por ejemplo. ¿Qué vamos a recibir en esta función? Por ejemplo, los parámetros que va a recibir una función pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, los que ustedes quieran. Entonces acá vamos a, por ejemplo, colocarle 3, int A, int B, int C. Aquí yo no conozco básicamente qué elementos van a ser, porque no los conozco, pero mi idea es sumar esto. En este caso me tiré un error. Y exactamente, me tiré un error. ¿Por qué me tiré un error? Porque la operación o la función operar tres números espera que yo devuelva algo. Así son las funciones. Ya le indiqué que va a devolver un int. A puro tubo tengo que devolver un int. Entonces, básicamente lo que hacemos ahora es hacer un return. Return. Y se dan cuenta, si yo pusiera aquí un return 1, se me quita el error porque al final de cuentas yo devolví un entero. Pero yo lo que quiero es devolver la suma de los tres números. A, B, C. Vale. Si se dan cuenta, el void, que es el procedimiento, no retorna nada, pero la función sí. Retornó una suma. Ah, bueno, entonces vamos a darle acá. So, llamando
La función sumar tres números, bueno, es operar. Operar tres números. Y aquí, ¿cuál es la cosa interesante? Que aquí podemos obtener el valor directamente. ¿Cómo lo hacemos con el valor directamente? Pues mandamos a llamar a la función. Operando, por ejemplo, 3 más 5 más 6. ¿Y cómo devolvemos el valor? Pues básicamente llamando a la función. Operar tres números y le pasamos los valores que queramos. 3, 5 y 6. Y se preguntarán, ¿por qué yo escribo esto acá? Porque básicamente esto no lo va a imprimir lo que devuelva esta función. ¿Y qué va a revolver? La suma. Verifiquémoslo. Operando 3 más 5 más 6, 14. Básicamente, si nos damos cuenta, devuelve un valor. Esto fue lo que hizo que pudiéramos llamar a la función. Si se dan cuenta, las funciones y procedimientos las estoy llamando dentro de mi main, pero los bloques de esas funciones y procedimientos se encuentran afuera del main. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No, creo que no. Ah, perfecto. ¿Sí, María? Ay, perdón, sí, solo yo tenía duda de por qué cuando estamos refiriéndonos al curso de IPC1 lo pusimos en una clase diferente, creo que se llama clase. ¿Te referís a que eso está en el main y lo otro no? Sí, sí, exacto. Ah, como les mencionaba, un procedimiento y una función es un bloque de código independiente. Entonces, esta función tiene que ir afuera de nuestro main, que básicamente viene siendo como un procedimiento si te das cuenta que hay un void. Entonces, básicamente ese es un procedimiento, pero va a ser el principal. Aquí empieza el flujo de nuestro programa, pero básicamente lo tenemos, si queremos una función o un procedimiento aparte, lo creamos aparte. Si te das cuenta, están independientes. Eso sí, los podemos invocar en nuestro método main. Si te das cuenta, si están adentro, mira, aquí operar tres números y la función predecir futuro, sí se encuentran dentro de nuestro main, pero los estamos llamando, no creando acá, sino que llamándolas cuando ya están creadas afuera, porque son independientes. No sé si con eso te queda un poquito más claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Axel. Bueno, ¿alguna otra duda? Y se podrían invocar los procedimientos no necesariamente en el mail, sino entre ellos. Sí, aquí, hagamos la prueba. Predecir el futuro. Y va. Entonces acá, nuestro predecir futuro va a cambiar. ¿Por qué? Ahora vamos a hacerle un nuevo print. Ganarán, ganarán. Y aquí vamos a colocarle estudiantes. Creo que son ustedes 61 estudiantes en el curso, entonces coloquemos acá, ganarán. Si se dan cuenta, voy a llamar a operar tres números acá. Entonces vamos a llamar a operar tres números. Vamos a pasar 59 más uno más uno. Ahí, perdón, es con coma. Aquí está. Si se dan cuenta, estoy llamando predecir futuro. Acá arriba le paso IPC1, pero ahora va a tirar dos prints. El primero que el que ya teníamos y el otro donde llama a otra función. Entonces, veamos. Llamando a procedimiento predecir futuro. Todos los estudiantes del curso IPC1 probarán en el laboratorio. Ganarán 61 estudiantes. Si se dan cuenta, sí se pueden llamar entre ellos. Esto es bastante interesante porque acá podemos reciclar código. Podemos crear una función que haga una cosa determinada y solo mandarla a llamar cuando sea necesario. Ya le pasamos los parámetros que básicamente necesitemos y ya estaría. Así que respondiendo a tu duda, compañero, no sé si te quedó un poquito más claro. Perfecto, auxiliar, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda?
Creo que todo bien, gracias, Ox. Perfecto. Entonces, aquí llegamos de esos temas, los fundamentos de Java. Espero haya quedado un poquito claro. Si no, pueden preguntar siempre, ¿verdad? Porque de aquí en adelante vamos a utilizar todo lo aprendido en la clase de ayer y hoy para lo que viene. Tanto ciclos, funciones, procedimientos, variables, todo lo vamos a utilizar ya para los ejemplos que se vienen. Entonces, terminando esto, voy a parar la grabación y voy a iniciar otra con el siguiente tema para que esté separado como el contenido y podamos tener un mejor orden. Así que si no hay ninguna duda, compañeros, ahorita paro la grabación de esta clase y continuamos de una vez con el siguiente tema. Está